Amados, nuevamente estamos acá, frente a frente, yo desde esta pantalla, seguramente vosotros ahí el día domingo a las 10 de la mañana, y disponiendo vuestras vidas para, conocer un poco más del Señor. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos bendiga con su dirección, con su sabiduría, y nos podamos concentrar en lo que Él nos quiere decir en esta media hora de enseñanza. Amado Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a mis amados hermanos en Cristo, estudiantes de la Escuela del Alfarero, porque tú ciertamente, Señor, tú como alfarero nos entregas el diseño para ser usados efectivamente en tus manos. Haz como quieras con nuestras vidas. Cámbianos si es necesario, pero nuestro propósito es que seamos vasijas de honra, santas, apartadas para ti. Amado Padre, yo presento a cada uno de mis hermanos que está hoy en esa clase y bendigo sus vidas de tal manera que imparto sobre ellos la bendición paternal, impartiendo el poder divino del Padre para prosperar en su diario caminar, en su peregrinación terrenal, por sobre y más allá de todo impedimento, de toda prueba, de toda adversidad, de todo gigante que venga contra ellos. Porque la palabra dice que si un ejército viniere contra ellos, por muchos caminos subirán, porque tú les has dado autoridad incluso para apagar fuegos impetuosos, para cerrar bocas de leones. Señor, que ellos puedan tomar esta autoridad para gobernar contigo y que a través de este tiempo, Señor, de este mes en que aprenderemos y practicaremos más sobre la oración, en este domingo ellos puedan descubrirte más como Padre, para orar a ti como hijos tuyos y saber que son poseedores de la naturaleza divina que llegó por la semilla que la palabra santa del Evangelio trajo a sus corazones cuando ellos creyeron en tu mensaje, fueron convictos de pecado y también, Señor, por cierto, se entregaron en tus manos en arrepentimiento. Gracias, Padre, por cada una de sus vidas y que tu Espíritu Santo nos pueda llenar y dirigir. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a hacer un especial énfasis hoy día en la parte de la enseñanza del domingo pasado en cuanto a acercarnos a Dios como Padre. ¿Qué cosas hay implícitas ahí? Y desde ya necesitamos decir que en este tiempo la figura del Padre está muy desdibujada. ¿Por qué? Porque el Padre terrenal es la persona a la cual Dios Padre le ha delegado autoridad para ejercer su sacerdocio paterno. Pero hoy día vemos que muchos padres han desertado de su oficio, han desertado de su función. Muchos padres de familia se resisten a acercarse al Dios Padre a través de Jesucristo. Y desde ya hay una figura de un padre débil, de un padre pusilánime, de un padre lejano, de un padre demasiado ocupado por traer el sustento a casa, pero que no se da el tiempo ni invierte tiempo para estar con sus hijos.
de tal manera que el concepto de la vida eterna que Jesucristo proclamó en cuanto a que hay una importancia primordial de que nosotros conozcamos al Padre, eso se proyecta en forma injusta sobre la persona del Dios Padre cuando nosotros tenemos a nivel terrenal la imagen de un Padre lejano, o incluso la imagen de un Padre injusto, la imagen de un Padre cruel, la imagen de un Padre dictador, la imagen de un Padre que nos da oportunidad para que nosotros expresemos nuestras opiniones, nuestras ideas, y no ni siquiera nos podamos atrever a pensar diferente. La imagen de un padre que imparte una imagen de vergüenza en la familia, donde nadie puede oponerse, nadie puede dar razones, y siempre todo va a estar bien, aunque todo camine muy mal. Entonces, todos esos obstáculos a través de la errónea imagen de los padres terrenales o incluso de otras autoridades, de la misma familia o de instituciones tales como la iglesia o la escuela, el colegio, nos pueden despertar prejuicios para acercarnos a la persona del Dios Padre. Puede ser muy injusto, pero también inconsciente, de que tengamos ese problema para acercarnos en oración. Desde ya entonces, digamos que la palabra Padre, tal como está en las guías escritas que os envié, significa fundamentalmente, en primer lugar, el que nutre, el que alimenta en cuerpo y alma. Esto habla de un sacerdocio, no es solamente el Padre que viene a proveer a casa a través de su trabajo esforzado y traer dinero para la compra de alimentos y de recursos materiales. Estamos hablando también de un Padre que alimenta y que nutre espiritualmente, pero no solo de palabras, sino de ejemplo. Porque un padre junto a su esposa son, en primer lugar, intercesores por su casa. Y en segundo lugar, son mensajeros del Dios Padre, profetas de Dios, delante de sus hijos. Esto es un sacerdocio. No podemos descuidarlo. Y si el padre no está avalado por un ejemplo en conducta y en disposición para sus hijos, es muy poca la autoridad espiritual que puede tener para compartir la palabra de Dios en su casa e impartir ese alimento espiritual que él como padre necesita dar para alimentar a los suyos. Entonces, este es el primer significado de padre. El segundo es protector. Protector porque cuida y resguarda. Cuida y resguarda como una cobertura protectora, valga la redundancia, a través de su presencia, de su sacerdocio. Es una persona que imparte seguridad. Y al impartir seguridad con su sacerdocio paterno, imparte un sentido de proyección a los hijos. Porque fundamentalmente el padre proyecta. El padre proyecta, especialmente al hijo adolescente, hacia la vida adulta. Por eso que es tan importante la presencia del padre en el hogar. Por eso que es tan importante que él pueda ser el protector, pero no solo el protector, sino también el que guía. La mujer, la madre es también protectora, pero protectora desde que el niño nace. El padre es protector de todos, porque él lucha por su casa, pero fundamentalmente es una persona
que protege la dirección que los hijos deben tomar. Debe velar, por lo tanto, para que esos hijos estén dentro del propósito de Dios y estén dentro de la identidad que Dios les quiere dar y que ha decretado cuando Él decidió crearlos. El Padre también es sustentador en el sentido de que Él vela por la construcción de su casa. Los planos de la casa los tiene Dios como perito arquitecto, pero Él necesita, a través de su capacidad para ejecutar proyectos, velar por las etapas de crecimiento de esa casa. Y no solamente de sus hijos, sino también de las generaciones posteriores. De todo lo que significa una casa fundamentada en la roca, pero también todo lo que significa construir con buenos materiales, con muros que están a plomo, con muros que están examinados por la plomada divina de los principios de Dios. El Padre, por lo tanto, es importante para la construcción de esos muros, que son los valores que necesita tener el hogar, pero también el Padre debe supervisar la instalación de los servicios de la casa. Esos servicios que pueden ser agua, luz, gas, y todo eso están representados por los dones espirituales, por las capacidades o talentos naturales que tienen tanto él, su esposa y sus hijos para complementarse y desarrollar la casa hacia etapas posteriores. Entonces, como alimentador, como protector y como sustentador, el Padre no hace otra cosa, el Padre terrenal no hace otra cosa que reflejar la naturaleza y el carácter del Dios Padre en medio del hogar. Y a través de esta representación, de este ejemplo, de este testimonio, Él pueda acercar a sus hijos para presentarse delante del Dios Padre en oración. Por lo tanto, la oración, lejos de ser una formalidad ritual, religiosa, no es otra cosa que una expresión espontánea de nuestra necesidad cuando nos presentamos en el lugar secreto para pedir, pero también para poder adorar y para poder presentar nuestras expresiones de gratitud, pero también de admiración, de confianza en nuestro Dios. Es importante también entender que nuestra relación con el Dios Padre está destinada a ser una relación progresiva, partiendo por nuestra peregrinación terrenal aquí en esta tierra y siguiendo más allá de nuestra muerte física, si es que nos toca morir, a menos que Cristo venga y, por supuesto, seamos arrebatados. Pero es importante entender que el único camino que nos lleva al Dios Padre es el de Jesucristo. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ni Zoroastro, ni nuestras propias obras nos llevarán a su presencia. El único camino que nos lleva a su presencia es el camino abierto a través del velo desgarrado, abierto por Jesús, esa senda derecha que Él abrió, el camino verdadero, las sendas antiguas establecidas desde tiempos muy remotos, pero que el Señor vino a ensanchar, vino a consolidar, porque ese camino, esa relación, esa asociación que había en el principio de Dios con el hombre, se había interrumpido por causa del pecado del hombre. Se había interrumpido porque, siendo el hombre un administrador, le entregó al diablo, nuestro enemigo, los títulos de dominio de la creación. De esta manera, Jesucristo viene a restaurar la paternidad de Dios. Él viene a reflejar la naturaleza del Padre en medio de nosotros. Él viene a restaurar ese camino que se rompió, ese puente que se rompió. Por eso que Él es un sumo pontífice,
porque la palabra pontífice es constructor de puentes. El sumo pontífice no es un hombre que se atribuye ese título. El sumo pontífice es Dios Hijo que ha llenado el vacío entre Dios Padre y el hombre. Por lo tanto, cuando nosotros vamos en oración a la presencia de Dios, tenemos garantizada el acceso a través de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, es bien importante que nosotros podamos tener una mayor claridad de la persona del Dios Padre, que nos deshagamos de esos prejuicios que podamos tener por el mal ejemplo de autoridades terrenales, sean el padre, familiares u otras autoridades, y podamos ser sanados de esas experiencias y de esos traumas. Por lo tanto, hay malos entendidos que nos separan de la persona del Padre, que nos hacen reticentes para poder acercarnos a Él. Y a mí me gustaría de partida contar un testimonio de cómo yo fui sanado de uno de estos traumas. Y era más que nada porque yo, siendo un niño muy travieso, muchas veces mi padre me castigó, y mi padre, llegando del trabajo muy cansado por la tarde, se encontraba con la nueva de que su primogénito se había portado mal, estaba castigado, y ahí estaba su hijo esperando. Y yo les puedo asegurar que era tanto el temor que yo tenía de ser castigado por mi padre, que yo deseaba que no llegara. Porque a mi padre, cuando me castigaba, montaba en ira y sacaba una correa que tenía y me daba fuerte en las nalgas. Y cuando Dios Padre vino en sanidad para sanarme de ese temor que yo tenía, de esa reticencia de acercarme, no solo a mi Padre terrenal, sino al Dios Padre. Fue a través de una visión que Él me dio, donde yo me encontraba acostado, castigado, a las 4 o 5 de la tarde, sin poder moverme de la cama, mientras mis hermanas jugaban en el jardín, en el patio, y yo no podía hacer nada, solo esperar a mi padre para que me castigara. Yo me recuerdo en esa visión que sentía mucho temor a la persona del Padre. Y la puerta estaba junta, la puerta del dormitorio. Yo me recuerdo que en la visión, la puerta comenzó a abrirse y yo comencé a temblar, porque yo supuse que era mi padre que venía llegando. Pero para mi sorpresa, yo vi entrar 3 personas a la habitación. Primero entró el Padre, detrás de él entró el Hijo y detrás el Espíritu Santo, los 3. Y luego, en uno solo, Él se sentó en la cama. Allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo, sentado al borde de mi cama. Y yo en la visión vi que mi espíritu se sentaba en las faldas del Dios Padre. Él me abrazaba y yo veía mis nalgas con las marcas de los correazos que mi padre me había dado. Pero yo entendí que eran marcas emocionales que habían quedado allí. No eran mi cuerpo físico, era mi espíritu que había quedado marcado, traumatizado. Yo vi que Dios puso su mano sobre esas marcas
y Él me sanó. Sanó mis emociones. Sanó mi recuerdo. Y yo he visto una diferencia en la oración cuando voy a la persona del Padre. Es tan importante que tú entiendas esto. Es tan importante que tú ores y le preguntes al mismo Dios Padre, ¿cuáles son los impedimentos que tengo en contra de ti? Entonces vamos a ver estos 7 malos entendidos que pueden desde ya para vosotros, algunos de ellos, ser una barrera, un impedimento. En primer lugar está la autoridad, por el mal ejemplo que nos dan ciertas autoridades injustas. A veces tenemos temor, recelo o rechazo a la autoridad. Pero la autoridad viene del Padre. Él es la fuente de la autoridad. Y la autoridad es un derecho y un poder, como dice aquí, para gobernar mediante leyes. Porque el Dios Padre es gobernador de su creación. Y si Él es un Padre justo, Él ha otorgado leyes justas para preservar el bienestar común de sus criaturas, más aún de sus hijos. Entonces, ese bienestar de sus criaturas se manifiesta a través de la obediencia de sus criaturas a esas leyes. Por eso es que Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Un Padre justo da leyes justas, practicables para todos nosotros. Y esas leyes están vigentes. Están vigentes para el mundo físico y son absolutas, como por ejemplo la ley de la gravedad y muchas otras leyes físicas. Las leyes del instinto, las leyes del instinto para el reino animal, por medio de las cuales cada especie se procrea con su especie, y las leyes morales, los 10 mandamientos, resumidos en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por tanto, por esa autoridad que fluye del Dios Padre, nosotros estamos seguros gracias a sus leyes justas. Entonces, a veces, por malas experiencias con la autoridad, autoridades dictatoriales, impositivas, nosotros nos rebelamos contra la autoridad y nos resistimos a la autoridad. Y esa rebelión nosotros la trasladamos al Dios Padre cuando nos hacemos cristianos. Y nos cuesta llegar a su presencia porque el problema está dentro de nosotros. En general, estos malos entendidos pueden darse dentro de nosotros. Luego tenemos un problema en cuanto a valores. Los valores son cualidades que hacen que una persona sea apreciada, respetada. Y no por lo que haga, aunque siempre se ha apreciado a una persona servicial, una persona que toma iniciativa para bendecir a otros. Sí, eso se aprecia. Pero el valor de una persona radica en el hecho de que es creada a imagen de Dios. En ese sentido, todas las personas son dignas de ser valoradas. Y el Dios Padre nos valora a todos por igual. Así como valoró a la suegra de Pedro a través de Jesucristo para sanarla, así como valoró a su discípulo amado Juan, también él valoró a Saulo de Tarso, el perseguidor, para convertirlo en su apóstol. Y comió con pecadores. Porque él no vino a los santos y a los justos a este mundo. Él vino a los pecadores. Porque él los valora. Si él los hubiera valorado por sus hechos, él no habría comido con ellos. Pero en el concepto del valor del Dios Padre, todos nosotros somos dignos de honra.
Y Él piensa en nosotros, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, en cuanto a valores, ¿te has sentido valorado por autoridades, por tus padres? ¿O te has sentido desvalorado, sin ser apreciado en lo que tú eres como persona? También tenemos la confianza, el malentendido de la confianza, que a veces nosotros, por estos mismos prejuicios, no podemos terminar de confiar en el Señor. No podemos terminar de confiar en su palabra. Nos cuesta apropiarnos de las promesas de Dios. Nos cuesta apropiarnos de su palabra. Y eso muchas veces puede ser porque tu padre te hizo promesas que nunca cumplió. Hubo autoridades, posiblemente en la iglesia o en el colegio, de personas que te prometieron algo y que nunca lo cumplieron. Posiblemente tu padre te prometió estar en la graduación de tu curso y él no llegó. Todo eso son traumas que nos llevan a recelar, a desconfiar. Y tomamos esa desconfianza y la impartimos, la imponemos sobre la persona de Dios. Y eso es muy injusto, pero eso es inconsciente, porque la paternidad de Dios fluye a través de los padres terrenales. Y aunque nosotros no sabemos eso, inconscientemente relacionamos al Padre terrenal con el Padre Dios. Tenemos también el afecto, en que nosotros a veces creemos que Dios está demasiado ocupado para oírnos, para respondernos. Y el afecto es una facultad, es una virtud que expresa emociones, sensibilidad, tales como la ternura. Sofonías en sus últimos versículos dice que cuando Dios nos mira, Él calla de amor, emocionado, tiernamente emocionado por nosotros. Pero si nosotros hemos tenido falta de afecto de parte de nuestros familiares, de parte de autoridades, de parte de personas cercanas que estaban en la autoridad, posiblemente tu padre nunca te sentó en las rodillas, posiblemente nunca tuviste un regalo de cumpleaños, posiblemente se burlaron de ti, posiblemente no te hicieron algún regalo, tú pediste algo que necesitabas y no te escucharon, o fuiste comparado con otros hermanos. Falta de afecto. Y esto está en nosotros muchas veces y hay que ver qué influye cuando nos acercamos a Dios. También tenemos el prejuicio o el malentendido en relación a la presencia. A veces nos sentimos solos, nos sentimos huérfanos de protección, de seguridad. Sentimos que todo alrededor nuestro es muy incierto. Muchas veces no dormimos tranquilos porque presagiamos algún peligro que se viene encima, alguna calamidad, y nos sentimos desnudos, impotentes frente a cosas que pasan por encima nuestro que no podemos controlar. Necesitamos una presencia protectora. Y a veces nuestros padres terrenales están muy ocupados, están lejos o ya no están. O simplemente son indiferentes, son apáticos. O posiblemente somos uno entre muchos hermanos. Pero Dios puede otorgarnos su presencia cuando lo invocamos, cuando le pedimos ayuda. Dios no es igual que los padres terrenales. Dios no es igual que las autoridades humanas. Él es sensible a ti. Por eso que dice, clama a mí y yo te responderé. Búscame y me encontrarás. Llama a mi puerta y se te abrirá. Pide y recibirás. Entonces, posiblemente te hayas sentido como un huérfano, muy solo. Posiblemente en medio de muchas personas, en medio de tu propia familia, te has sentido desolado, incomprendido.
Pero Dios no falla. Por eso que la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo yo sé que Jehová estará conmigo. Tenemos el otro malentendido de la aceptación. Somos muy proclives a sentirnos rechazados. Una persona que sufre de rechazo es una persona que está representada por una mano que cubre el rostro. Esa persona rechaza su propia identidad. Esa persona no se acepta tal como es. Esa persona se avergüenza hasta de su propia voz y se cree inferior a todos los demás que están a su alrededor. Es una persona que fue repudiada, posiblemente desde el vientre, a una persona que fue comparada con otros. Pero el Dios Padre tiene una aceptación incondicional para ti. Aceptación es una actitud receptiva, incondicional, basada en el valor de tu persona. Él siempre te da la bienvenida con sus brazos abiertos. Siempre te acoge, porque tú eres su hijo. Y Jesucristo pagó por ti un valor inmenso que no se puede contabilizar. Tú eres la expresión de su grandeza y eres digno de ser honrado, valorado y, por supuesto, aceptado incondicionalmente. Tenemos un Dios Padre que le gusta relacionarse, comunicarse. La comunicación es la acción de enviar un mensaje a otra persona a fin de ser comprendido y obtener una respuesta beneficiosa para ambos. Si Dios te hace un llamado, Él quiere que tú entiendas ese llamado. Pero esto es una propuesta, porque Él se sujeta a depender de tu respuesta. Dios entregó al hombre la facultad de administrar. Por lo tanto, el hombre es responsable por sus decisiones. Él no puede obligar a nadie. Por lo tanto, cuando Él te llama a su servicio, Él te llama a la salvación. Él depende de tu respuesta, si es sí o no. Y si es sí, entonces esto implica una alianza incondicional, un pacto eterno por la eternidad. Un pacto donde los dos se van a asociar y va a haber un intercambio. Él te bendecirá para que tú, como le dijo a Abraham, le seas bendición. Ahora, ¿te has sentido aislado, incomprendido por las autoridades, por tus padres, por los adultos de tu familia? ¿Te sentías presa de la timidez y de la inseguridad? Posiblemente en el cole, en la iglesia o en la misma familia. Y te sentías incomprendido, como que tú eras diferente de todos los demás, como que tenías hábitos y capacidades e inclinaciones que ninguno de los demás tenía. Te sentías incapaz de comunicarte aunque lo querías con todo tu corazón y no podías decir lo que anhelabas. O simplemente veías que los demás estaban indiferentes a escuchar tus necesidades, especialmente a tus padres. Puede que no estuvieran así, pero tú lo sentías así. Entonces, estos malos entendidos nos condicionan para ir a la presencia del Dios Padre. Estos malos entendidos nos alejan de Dios. Estos malos entendidos no nos permiten expresarnos espontáneamente como hijos suyos. Y la
oración se transforma en algo ritual, en algo aburrido, en algo escabroso, en algo estéril, en algo seco, porque esos malentendidos y esos prejuicios están dentro de nosotros. Ahora, yo te pido que oremos, que el Espíritu de Dios te revele cuáles son esos obstáculos, impedimentos o malos entendidos acerca de la paternidad de Dios que te han impedido acercarte a Él. Porque sabes una cosa, este es un mes de oración para la Iglesia Torrefuerte. Este es un mes de oración para que luches por tu casa. Y vamos a estar yendo en esta primera dimensión de la oración, tal como Jesús le enseñó a los discípulos, para que entraran en el aposento, en el lugar secreto, y se encontraran con Dios. No solo para dar a conocer sus necesidades, sino también para oír su voz. Para oír su voz. Recuérdate que para oír su voz tenemos que por fe acallar tu propia voz, la voz de tus deseos, pero también la voz del enemigo que te puede soplar al oído distracciones, pensamientos. Una vez acalladas las dos voces, tanto la nuestra como del diablo, demos gracias por fe de lo que Dios nos va a hablar. Porque la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas están en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano. Amén. Entonces vamos a orar. Bendito Padre, santificado sea tu nombre. Glorificado seas, Padre, tú que estás en los cielos de los cielos. Tu nombre sea muy exaltado. Entre las naciones cantaré salmos a ti. Contaré tus maravillas. Contaré quién eres. Contaré lo que has hecho y cómo nos coronas de favores y misericordias cada día. Cómo te regocijaste al crearnos. Cómo tú pusiste en nuestro embrión todas las cosas que tú decretaste para nosotros. Padre, perdónanos por haber sido injustos contigo y achacarte a prejuicios que tomamos de autoridades terrenales para creer que tú eres igual. Padre bendito, muéstranos esos prejuicios entre estos malos entendidos que hemos visto en esta mañana o en cualquier otro. Muéstranos esos impedimentos, revélanos esos prejuicios. Te pido que quedes con mis amados hermanos por unos momentos, que ellos puedan pedir palabra tuya, para que tú les muestres el impedimento o los impedimentos, para que ellos lleguen a una mayor comunión contigo. Señor, yo bendigo a mis amados hermanos y declaro, Señor, que tú serás fiel una vez más para llevar revelación a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. El Señor sigue hablando. Saludos a todos los hermanos. Les amo.